Hola, sed bienvenidos todos y todas una semana más a Claves del Misterio. Como cada jueves, emitiendo desde nuestra casa, desde Onda Vallecana, se presenta vuestro amigo y compañero Abel Rangel. Y además en estas fechas especiales, porque tenemos Halloween mañana por la noche, así que os deseamos que os lo paséis estupendamente como corresponde. Esta noche os traemos un tema que no os dejará indiferentes, es un tema curioso y del que hay demasiados indicios para no hacerse eco. Ahora vamos con una breve introducción y comenzamos con el tema que os he preparado para esta noche. Estás escuchando Claves del Misterio en Onda Vallecana. Hay llamadas que no deberían de existir. Mensajes que llegan cuando la razón nos dice que nadie puede estar al otro lado del teléfono. Palabras susurradas en la madrugada, algunos correos electrónicos que se envían solos, voces que parecen venir del pasado o de algún lugar que ciertamente, y hay demasiadas pruebas, no pertenecen a este mundo. Y es que a lo largo de la historia millones de personas aseguran haber recibido señales de seres queridos, que ya han fallecido, que han trascendido al otro lado. Algunos hablan de sueños tan reales que cuesta distinguirlos durante la vigilia. Otras personas cuentan que en el silencio de la noche un televisor se enciende solo, mostrando una imagen, una palabra, una fecha o algo que recuerda a esa persona fallecida. Mensajes imposibles que parecen venir desde el más allá, atravesando la barrera de la muerte. ¿Pero qué hay detrás de estos fenómenos, amigos? ¿Son simples coincidencias, errores tecnológicos e intentos de comunicación desde otra dimensión? ¿Y si la muerte no fuera el final, sino apenas el comienzo de un nuevo diálogo con los que partieron? Esta noche en Claves del Misterio nos vamos a adentrar en uno de los temas más sobrecogedores y esperanzadores también, por qué no decirlo, del mundo del misterio. Las comunicaciones con los muertos, con los fallecidos, historias reales, testimonios estremecedores y casos documentados en los que la tecnología, esa herramienta tan humana, parece haberse convertido en un puente hacia lo desconocido. Prepárense porque quizás, mientras escuchan este programa, alguien esté tratando de comunicarse también, sí, también, con ustedes. Amigos y amigas, es de todos sabido que el paso hacia el más allá, esa trascendencia, es el último paso y es dar por el salto hacia un lugar donde nadie ha conseguido volver
O quizás no. ¿Qué ocurre en esos instantes? ¿Son simples juegos de la mente o se abren por unos segundos puertas hacia lo desconocido? Esta noche, en Claves del Misterio, vamos a viajar juntos al terreno donde la vida y la muerte se rozan. Vamos a explorar algunos testimonios de quienes aseguran haber sentido que el amor, la presencia y la comunicación con nuestros seres fallecidos continúan, más allá de esta realidad. Y es que cuando la ciencia cierra sus explicaciones, cuando aparecen las historias humanas, las vivencias que marcan para siempre a quienes las protagonizan, y no hablamos de leyendas urbanas ni de cuentos inventados, sino ciertamente de experiencias relatadas entre lágrimas con la certeza de haber recibido un mensaje imposible. A partir de ahora, abramos esa puerta y escuchemos algunos de esos testimonios que, más que sembrar el miedo, y esto es curioso porque la mayoría de las experiencias que relatan no hablan de miedo, y es curioso a pesar de que en principio podría parecer que dan un poco de miedo. Estas nos hablan de esperanza, de amor que trasciende la frontera de la muerte, casos donde lo inexplicable se convierte en un puente hacia el otro lado. Y para ello os hemos traído algunos casos recopilados, algunos casos que hemos pensado que podrían ser relevantes. Y el primero que os traemos es una llamada imposible. La llamada imposible que recibió Charles Peck. Y es que esto ocurrió la tarde del 12 de septiembre de 2008, en lo que era una área rutinaria metropolitana en Los Ángeles, donde miles de personas se desplazan en tren hacia sus casas después de una larga jornada laboral. El Metrolink 111 es un convoy de cercanías que partió a las 15:35 horas desde la estación de Union Station rumbo a Moore Park en el condado de Ventura. Y es que entre sus pasajeros viajaba nuestro protagonista, Charles Peck. Charles Peck tenía 49 años y era empleado de la compañía Delta Airlines, que había decidido mudarse definitivamente a California para comenzar una nueva vida con su prometida, Andrea Katz. Charles no sabía que ese viaje también sería el último. Y es que todo ocurrió a las 4:22 en la localidad de Chatsworth, donde el tren Metrolink se cruzó con una locomotora de carga de la empresa Union Pacific en una vía de un solo sentido. Como pueden imaginar, el impacto fue brutal, uno de los peores accidentes ferroviarios de la historia reciente de los Estados Unidos. Los vagones se doblaron como juguetes, se amontonaron unos contra otros y las imágenes que recorrieron todo el país mostraban un amasijo de hierros imposibles de reconocer. Y es que el balance fue ciertamente dramático. 25 personas fallecieron y más de 130 resultaron heridas. Y entre los primeros confirmados, dentro de los fallecidos, estaba nuestro protagonista, Charles Peck. Pero lo que sucedió después, ciertamente convertiría su historia en un misterio que todavía hoy permanece sin explicación. Apenas unos minutos después del accidente, el teléfono móvil de Charles comenzó a llamar. Primero sonó en casa de su hijo, nadie contestó a tiempo. Luego de nuevo volvió a sonar, esta vez en el móvil de su hermano y más tarde en el de su prometida.
En total, familiares y amigos de Peck recibieron 35 llamadas, esto es importante, desde su número durante las horas posteriores al siniestro. El patrón era siempre el mismo, la llamada entraba, los teléfonos mostraban claramente el número de Charles, al responder solo se escuchaba silencio. En algunas ocasiones, en algunas de estas llamadas se escuchaba un murmullo, quizás un ruido vago, como esa estática o interferencia, pero nunca una voz reconocible. Cada llamada era un rayo de esperanza. Andrea, su prometida, suplicaba al otro lado: Charles, ¿eres tú? ¿Dónde estás? Aguanta, vamos a sacarte de ahí. Su hijo, con la voz quebrada, intentaba guiarlo. Papá, quédate tranquilo, no te muevas, ya van a encontrarte. Y es que, amigos, la familia entera estaba convencida de que Charles seguía vivo, atrapado entre los hierros, luchando por comunicarse. Los equipos de rescate fueron informados de aquellas llamadas y redoblaron los esfuerzos, creyendo que quizás uno de los pasajeros aún resistía vivo. Pero la verdad que había detrás era bastante distinta. Tras largas horas de trabajo, hacia la madrugada, los bomberos localizaron finalmente el cuerpo de Charles. El forense determinó que había muerto en el mismo instante del impacto. No había ninguna posibilidad de que hubiera sobrevivido para manipular el teléfono. Las llamadas, sin embargo, habían continuado incluso después de la hora de su fallecimiento, y lo más desconcertante siempre era los números más íntimos de Charles, como si alguien o algo supiera exactamente a quién quería dirigirse en esos momentos finales. Al día siguiente los intentos cesaron abruptamente, coincidiendo además con la recuperación de su cadáver, y nunca más se registró ninguna llamada desde aquel número de teléfono. Los expertos en telecomunicaciones fueron consultados. Una de las hipótesis planteaba que al estar dañado el teléfono pudo emitir señales automáticas o reinicios en bucle que simulaban llamadas. Otra teoría sugería que las redes de telefonía gestionadas por el accidente pudieron reproducir llamadas antiguas en forma de eco digital. Sin embargo, ninguna explicación convenció plenamente. Ningún ingeniero supo aclarar cómo un teléfono destruido durante ese terrible accidente podía seleccionar de forma precisa y repetida los números de los contactos más cercanos a la víctima. Tampoco cómo era posible que aquellas llamadas se produjeran durante más de 12 horas y en plena madrugada. Para la familia el caso fue claro. Charles intentaba despedirse. Cada llamada era un mensaje de amor, un recordatorio de que incluso en la muerte seguía pensando en los suyos. Algunos investigadores lo catalogaron como un caso de comunicación post-mortem, un fenómeno, ciertamente estudiado en múltiples culturas y épocas. En estos eventos el fallecido encontraría una vía a través de estos aparatos eléctricos para transmitir un último mensaje. En algunos foros también señalaron que el móvil se convirtió en un canal, en un puente entre este mundo y lo que hay más allá. Otros fueron más allá y aseguraron que no fue el aparato el que llamaba, sino la propia energía de Charles, aferrada a un dispositivo que había utilizado miles de veces en vida para comunicarse
con sus seres queridos. Y es que los medios de comunicación estadounidenses recogieron el caso con titulares impactantes. Algunos programas de televisión lo calificaron como una de las historias más escalofriantes del accidente de Chatsworth. La familia, por su parte, declaró públicamente que, aunque doloroso, el fenómeno les había dado consuelo. Esto es lo que os hablaba antes. Decía la familia: sabemos que Charles trató de contactarnos. Nos quiso dar la tranquilidad de que estaba bien y de que nos recordaba. Y es que hoy, tantos años después, la historia sigue viva, en libros, en artículos, el caso de las llamadas imposibles de Charles Peck. Aparece como uno de los ejemplos mejor documentados de presunta comunicación desde el más allá. Un suceso, amigos, que ni la tecnología ni la ciencia han conseguido explicar del todo. Y ahora nos vamos un poco más atrás en el tiempo. Nos vamos a remontar bastante. Nos vamos a remontar hasta el 14 de abril de 1865, cuando un disparo en el Teatro Ford de Washington acabaría con la vida del presidente de los Estados Unidos, Abraham Lincoln. Uno de los líderes más trascendentes y enigmáticos de la historia de Estados Unidos. Y es que aquella noche, mientras disfrutaba de una obra de teatro junto a su esposa Mary Todd, John Wilkes Booth irrumpió en el palco presidencial y con un revólver disparó a quemarropa contra el mandatario. Lincoln moriría horas más tarde, convirtiéndose en mártir de una nación desgarrada por la guerra de secesión. Pero este asesinato, que pasó a la historia como uno de los magnicidios más recordados, estuvo precedido de un hecho inquietante. Lincoln había soñado su propia muerte días antes del atentado. Y es que, según relató el propio presidente a su esposa y a varios allegados, una semana antes del fatídico 14 de abril, Lincoln tuvo un sueño perturbador. En este sueño despertaba en medio de la noche, escuchaba llantos ahogados que provenían del piso inferior de la Casa Blanca. Intrigado, bajaba las escaleras y encontraba guardias, personal de seguridad y sirvientes vestidos de luto, con el rostro ciertamente compungido. Cuando preguntaba quién había muerto, recibía una respuesta que lo iba a dejar helado. El presidente ha sido asesinado. En el sueño, Lincoln caminaba entonces hasta el Salón Oriental y allí contemplaba un féretro cubierto con la bandera de los Estados Unidos. Soldados custodiaban el ataúd y una multitud de ciudadanos desfilaba frente a él llorando. Y es que, amigos, el detalle es estremecedor. Días después, la visión se cumpliría con exactitud, pues Lincoln fue velado en el mismo Salón Oriental de la Casa Blanca, rodeado de militares y con una multitud desfilando ante su cuerpo. Y esta no era la primera vez que Lincoln hablaba de sueños inquietantes. De hecho, estaba convencido de que el mundo onírico podía anticipar sucesos paranormales. En varias ocasiones relató visiones premonitorias que había tenido. Siempre lo contaba a su círculo más íntimo. Uno de los sueños más recurrentes era el de navegar en un barco en aguas desconocidas. Siempre que lo tenía,
poco después ocurría algún evento significativo en la vida política. Lo llamaba Mi sueño del río. Y lo interpretaba como un aviso de que algo trascendental estaba por suceder. Incluso en los días previos a su asesinato, comentó a su gabinete que había vuelto a soñar con aquel barco deslizándose lentamente hacia un horizonte oscuro. Y es que el relato más detallado del sueño del ataúd nos llega gracias a Warhill Lamon. Este era un amigo íntimo de Lincoln y jefe de protocolo de la Casa Blanca, y fue él quien escribió años después que el presidente, visiblemente perturbado, le narró con todo detalle la visión. Lamon aseguró que Lincoln estaba tan impresionado por el sueño que no podía quitárselo de la cabeza. Y es que durante varios días bromeó con cierta amargura sobre la posibilidad, que él veía bastante real, de que aquel presagio se cumpliera. Meredith Lincoln, su esposa, también era propensa a creer en lo sobrenatural, y es que tras el magnicidio afirmó que su marido siempre habría tenido una sensibilidad especial, como si una parte de él estuviera ya conectada con el otro lado. Y es que a lo largo del tiempo los historiadores han debatido durante décadas sobre el verdadero alcance de este sueño de Lincoln. Algunos sostienen que Lincoln vivía en contexto de guerra y de amenazas constantes. Vivía bajo tal presión que su mente acabó proyectando la posibilidad de su propia muerte, y que a eso se debían esos sueños recurrentes. En otras palabras, su subconsciente no hizo más que darle forma a un temor real y permanente ocasionado por el contexto histórico en el que vivía. Hay otras personas, sin embargo, que apuntan a que la coincidencia entre lo soñado y lo ocurrido es demasiado precisa para ser fruto del azar. ¿Cómo explicar que Lincoln viera su propio ataúd en el salón oriental, exactamente donde debería ser velado, describiendo detalles de la habitación, detalles de los asistentes? Incluso algunos dicen que ciertas ropas que llevaban algunas de las personas que estaban en el velatorio. Y es que para algunos investigadores estos sueños de Lincoln son un ejemplo de precognición. La supuesta capacidad es de anticipar acontecimientos futuros a través del mundo onírico o de los sueños. Lo cierto es que al margen de creencias, el relato del presidente encaja con la idea de que algunos individuos, en momentos de gran trascendencia, parecen desarrollar esta sensibilidad especial hacia lo que está por venir. Es como si el futuro proyectara su sombra en el presente y los sueños fuesen el lienzo donde esa sombra se dibuja. Nuestro amigo Abraham Lincoln no solo fue un líder político, sino un hombre marcado por una relación singular con el misterio. De esto ya nos ocuparemos en otro programa. De hecho, deberíamos de hacer un monográfico sobre su vida. Y es que sus sueños, que parecían entrelazar lo cotidiano con lo profético, nos recuerdan que en ocasiones la mente humana puede asomarse a lo desconocido. El presidente que liberó a los esclavos y que condujo a Estados Unidos a su guerra más sangrienta, soñó con su propio final, amigos, y cuando aquella bala lo alcanzó en el Teatro Ford, algunos recordaron sus palabras y comprendieron que tal vez, y solo tal vez,
la frontera entre el sueño y la realidad es mucho más tenue de lo que creemos. Ahora nos vamos a ir a un pequeño pueblo donde tenemos el caso de un granjero. Es un pequeño pueblo de Davie County, en Carolina del Norte, y es que la muerte de James Coffin en 1921 conmocionó a toda su comunidad. El granjero, respetado, conocido por ciertamente su integridad y su buena relación con todo el vecindario, pero también un poco por su severidad, dejó un testamento que favorecía únicamente a su tercer hijo, Marshall. Y es que esto provocó tensiones entre sus otros hijos, sobre todo con James Pinkey, quien sentía que la decisión era injusta. Esto es un caso, ciertamente visto, y no solo en esta época, sino hoy en día también. Según el relato, la familia tuvo un sueño inquietante, y es que vieron a su padre vestido con un viejo abrigo de trabajo, exactamente como lo recordaba. El espíritu abrió el forro del abrigo y le dijo claramente: "You will find my will in my overcoat pocket". Al despertar, Pinkney se sintió compelido a seguir la indicación que le había dado el espíritu y con gran cuidado inspeccionó el abrigo de su padre que colgaba en el granero. Allí, entre los pliegues del forro, encontró un pergamino. Este era un segundo testamento, un manuscrito, que redistribuía la herencia de forma más equitativa entre los hijos. Este hallazgo dejó perplejos a los vecinos y el tribunal que revisó los documentos, ya que varios testigos confirmaron que el abrigo había permanecido intacto desde la muerte del patriarca. Nadie podía haber colocado allí el testamento sin ser visto. La segunda voluntad fue admitida por la justicia y la familia decidió acatarla, evitando más disputas. Este caso se convirtió en un ejemplo clásico de mensaje post-mortem, donde el difunto guía a los vivos hacia una acción concreta, a que busquen en algún bolsillo, a que miren en algún cajón. Y es que más allá del misterio refleja la fuerza de los lazos familiares, que persisten incluso después de la muerte, y si no, que se lo pregunten al resto de hijos que salieron beneficiados en esta herencia. El siguiente caso que os traemos nos lleva a los años 60 y 70. Y es que durante estos años investigadores como Scott Rogo y Damon Bayless documentaron un fenómeno inquietante: personas que recibían llamadas telefónicas de familiares fallecidos. El libro Phone Calls from the Dreamscopila recoge decenas de estos casos, y muchos de ellos con detalles bastante verificables. Uno de los casos relata a una mujer cuyo esposo había muerto en un accidente y horas después recibió una llamada donde podía escuchar la voz de su marido describiendo algunos hechos familiares que nadie podía saber. En otra ocasión, un hombre perdió un objeto de gran valor sentimental
y horas después escuchó la voz de su madre fallecida, indicándole exactamente dónde buscarlo, y efectivamente lo encontró en el lugar señalado. Esto es lo que os decía antes, e igual en el caso del granjero. Algunos casos incluían sincronía temporal precisa, llamadas recibidas al mismo tiempo que ocurría la muerte del familiar, según registros hospitalarios y testigos que han sido partícipes en todo esto. Las llamadas contenían información que solamente la persona fallecida podía conocer, y esto es un hecho que desconcierta tanto a familiares como investigadores. Y es que para quienes vivieron estas experiencias, para quienes recibieron las llamadas de esa persona que se está yendo o incluso se ha ido en el hospital unos minutos antes, para estas personas se trata de una comunicación directa con los fallecidos que les proporciona consuelo, orientación y pruebas tangibles de que los lazos afectivos no desaparecen con la muerte. El siguiente caso nos lleva a un personaje por todos y todas conocido. Es Harry Houdini. Harry Houdini, que como ya más o menos sabréis todos, falleció en octubre de 1926, dejando un vacío profundo en su esposa Bess. Antes de morir, y esto es lo curioso porque demuestra un poco que Harry Houdini tenía un interés por lo oculto, o por lo menos por saber si hay alguna manera de comunicarse desde el más allá. Y es que la pareja acordó un código secreto que servía para comprobar si la comunicación con el más allá era posible. Era una forma que idearon entre ellos para poder demostrar de alguna manera si podía mandar un mensaje desde el otro lado. Una palabra que solamente ellos dos conocían sería la clave. Esta palabra era la palabra believe, derivada de una frase secreta basada en una canción que era la canción favorita de la pareja. Y es que tras la muerte de Harry Houdini, Bess, su mujer, organizó sesiones espiritistas durante varios años para intentar recibir un mensaje, ya que supuestamente, según el acuerdo que tenían, Houdini debería de trasladarle esa palabra clave. Pues bien, en 1928 el medium Arthur Ford anunció haber recibido comunicación de Houdini, incluyendo la palabra clave believe, que coincidía exactamente con lo acordado con su mujer. Bess aceptó inicialmente que el mensaje era auténtico y los medios de comunicación lo difundieron ampliamente, convirtiendo el hecho en un fenómeno público. Y es que el caso tuvo un gran impacto porque reunía los elementos que hemos hablado anteriormente: la pérdida de un ser querido, un código secreto verificado, un mensaje directo. Y el debate entre la austeridad y también se habló de cierto fraude, aunque algunas investigaciones posteriores cuestionaron la veracidad de Ford. La historia sigue siendo un referente clásico de comunicación post-mortem verificada. A continuación nos trasladaremos al pueblo de Aberfan,
Este era un pueblo minero en Gales del Sur, donde la vida cotidiana giraba en torno a la extracción del carbón. Era la principal fuente de ingresos del pueblo, y donde los habitantes eran trabajadores incansables y la comunidad estaba unida, pero también acostumbrada a la dura realidad de la vida en una zona minera. Y es que el 21 de octubre de 1966 una tragedia conmocionó al mundo. Y es que un enorme deslizamiento de lodo y escombros, que eran provenientes de un vertedero de minas, sepultó la escuela primaria de Panglas y varias casas también. Murieron 144 personas, y la tragedia también es que de las cuales de las 144, 116 eran niños. El desastre dejó al pueblo devastado, con familias destrozadas y una sensación de incredulidad ante lo que había ocurrido. Lo que hace de este caso un fenómeno inquietante no fue solo la tragedia física, sino que los supervivientes comenzaron a relatar en los días y semanas previas al desastre algunos sueños, visiones que les alertaban sobre lo que iba a ocurrir. Varias personas del pueblo afirmaron haber tenido sueños extraños, como por ejemplo Maureen Davis, la madre de un niño de 7 años, soñó varias noches con su hijo atrapado bajo escombros de lodo negro. Cada sueño se repetía con detalles escalofriantes: el color del barro, los gritos y el silencio de la mañana siguiente. También David Jenkins, un maestro del pueblo, recordó haber tenido sueños recurrentes de una escuela cubierta por un manto negro, con niños gritando desde debajo de la tierra, pero al despertar sentía como si que todo era una pesadilla absurda. También vecinos del barrio de Panglas reportaron sueños similares, describiendo montañas de lodo que se deslizaban y cubrían los hogares y también la escuela. Lo más perturbador era la coincidencia exacta en los detalles, donde las personas soñaban con un lodo negro, espeso y tóxico, que cubría por completo la escuela y las casas, con una sensación de impotencia ante la inminente tragedia. Ninguno de ellos pudo predecir la magnitud exacta, pero la descripción del barro y la velocidad del deslizamiento eran escalofriantemente precisas. El 21 de octubre, poco después de las 9 de la mañana, la realidad superó a cualquier pesadilla. Un vertedero de residuos de carbón, acumulado en la ladera de la montaña sobre el pueblo, se desprendió. Sepultó la escuela y varias casas a su paso. Los habitantes que habían tenido estos sueños premonitorios que os he contado no pudieron evitar el horror, y al llegar a la escena reconocieron escenas concretas de sus sueños con espeluznante exactitud. Los escombros cubrían edificios enteros y los gritos y lamentos que algunos escucharon después eran sorprendentemente iguales a los escuchados en los sueños. Algunos afirmaron escuchar los gritos de los niños incluso semanas después de la tragedia. Vecinos que no conocían a estas familias afectadas relataron también sueños donde veían la escuela cubierta de lodo, y con un detalle imposible, que además era imposible que supiesen de antemano. Algunos sacerdotes y psicólogos locales comenzaron a hablar de la posibilidad de visiones compartidas. Esta es una especie de alerta subconsciente colectiva que manifestaba el desastre antes de que ocurriesen. Estos testimonios fueron recogidos por periódicos y estudios posteriores sobre este trauma
la perfección y los fenómenos premonitorios. Todo esto se estudió con detenimiento. Y es que la conciencia de tantos sueños similares ha hecho que el caso Aberfan sea considerado como un ejemplo inquietante de una premonición colectiva. Este caso de Aberfan no solo es una tragedia humana, sino también un fenómeno del misterio psicológico. La exactitud de los sueños, la coincidencia entre lo que relataban diferentes personas, nos lleva a hacernos preguntas, nos lleva a preguntarnos si podrían los seres humanos percibir a nivel subconsciente el peligro inminente de una manera que se manifieste en los sueños. O si es posible que la tragedia enviara señales de manera inexplicable a quienes estaban en su radio de influencia. O quizás se trató de la manifestación de un trauma colectivo simplemente, donde el miedo latente de un pueblo minero se materializó en visiones premonitorias. Ahí lo dejo para que sean ustedes los que saquen sus propias conclusiones. Y el último caso, amigos, que os traemos a Claves del Misterio es el de Julia Thompson, de 27 años, que vivía en Manhattan y compartía con su madre una relación bastante cercana. Su madre era una mujer cariñosa, protectora y constante, y se enviaban constantemente mensajes de texto donde mantenían una comunicación diaria, saludos, buenos días, como hacemos todos con la gente que nos importa. Pues bien, en mayo de 2017, Margaret sufrió un infarto repentino mientras estaba en casa. Julia llegó demasiado tarde y no pudo despedirse. La muerte fue un golpe devastador y no solo perdió a su madre, sino que también la rutina del afecto diario que sostenía con ella. Y es que el impacto emocional fue profundo y Julia sufrió insomnio, ansiedad y sensación de vacío absoluto. Dormía con el teléfono al lado de la cama, revisando cada notificación, esperando que quizás, de forma inconsciente, algún contacto que la consolara. Pues bien, una noche, alrededor de 2 semanas después del funeral, Julia recibió una notificación de mensaje de texto. La aplicación de mensajería mostraba el número de su madre, que había sido dado de baja y bloqueado por la compañía. El mensaje decía simplemente: Julia, estoy ahí contigo, no tengas miedo. Julia creyó que era un error, un contacto equivocado. Revisó el historial, pero no había ningún contacto nuevo. El número estaba registrado solo como el de su madre. Pero al día siguiente llegaron más mensajes. Recuerda el lugar donde solíamos ir los domingos, necesito que lo veas. Mira el cajón del escritorio, encontrarás algo que te hará sonreír. Al abrir el cajón, Julia encontró una carta manuscrita de su madre, escrita meses antes de morir, pero que Julia nunca había recibido. También la decía en otro mensaje: no dejes que el miedo te paralice, estoy contigo. Cada mensaje parecía llegar en los momentos de mayor vulnerabilidad de Julia, como si hubiera una sincronización imposible entre el estado emocional y la llegada del mensaje. Con el tiempo, Julia documentó más de 50 mensajes distintos, algunos con contenido perturbador, pero otros reconfortantes. Un mensaje posterior también alertaba: mira a la puerta de la cocina, no la dejes abierta. Al revisar encontró que una ventana no estaba bien cerrada. Mensajes recordándole momentos compartidos. Le decía: recuerda la tarde que hicimos galletas, esta receta te hará sonreír hoy. Julia, siguiendo la indicación, horneó las galletas y sintió la presencia de su madre a su lado. Para Julia, estos mensajes son solamente una curiosidad tecnológica, fueron un vínculo tangible también con su madre, es una forma también de recibir orientación y consuelo, pero la historia se difundió en programas de radio, en foros, en programas de televisión,
como un caso de comunicación post-mortem mediante la tecnología moderna. ¿Cuántos casos? ¿Y cuántos casos hay, queridos amigos, ahora en la época de los teléfonos móviles? Este relato también abre el misterio sobre la interacción entre duelo, memoria y fenómenos electrónicos. ¿Podría un amor tan intenso como el de una madre y una hija proyectarse a través de los dispositivos electrónicos? ¿O era una coincidencia extraordinaria que desafía la comprensión lógica? Ahí os dejamos estos casos relatados hoy, de los que esperemos que saquéis vuestras propias conclusiones y también investiguéis y miréis en muchos casos más, sobre todo con teléfonos móviles, con correos electrónicos, casos completamente imposibles. Y aquí, en Claves del Misterio, nos dedicaremos a exponéroslos. Así que con esto acabamos la sección de hoy y dejamos en vuestra mano estar pendientes del teléfono móvil y estar atentos, porque nunca se sabe cuándo se puede recibir un mensaje desde el otro lado. Estás escuchando Claves del Misterio en Onda Vallecana. But Jesus stood with silent grace. No army rose, no sword was raised. He said, my kingdom's not from here. No throne of earth, no rule of fear. He came to show a greater reign, where mercy lives and truth remains. Not of this world, not built on lies. No power plays, no earthly prize. The kingdom Christ has come to bring is not controlled by priest or king. No flag or party can contain the risen Lord who broke the chain. Y hasta aquí hemos llegado, amigos y amigas, de la mano de estas historias, de estos casos que os hemos traído esta semana. Y la semana que viene, más, y no sé si mejor, pero seguro que con la misma ilusión por mi parte y la de todo mi equipo. Y nada más, solamente nos queda desearos una buena semana y que abráis los ojos para detectar estas señales casi imperceptibles a veces y que quizás, y solamente quizás, nos den pistas sobre lo que hay más allá de la muerte. Os dejo como siempre las formas de contacto. Podéis escribirnos a la dirección de correo electrónico infoclavesdelmisterio@gmail.com infoclavesdelmisterio@gmail.com. Y como siempre, ya sabéis que tenéis nuestro programa tanto en iVoox como en Spotify, Amazon Music, Apple Podcast y todas estas plataformas, así que allí nos podéis buscar, os podéis suscribir, es totalmente gratuito. Así que nada, nos vemos el jueves que viene, amigos, y recordad, como os digo siempre, sed muy felices. Ambassadors of grace and peace, whose joy in Jesus shall not cease. One day he'll come with heaven's fire, not to say